Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de junio del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. El capítulo 5 del libro de Miqueas contiene una de las profecías más claras, más evidentes, em, lo que conocemos como profecías mesiánicas, que hacen referencia al Mesías príncipe, como lo menciona Daniel, y que, a ver, había unas profecías, ¿sí? Sobre el Mesías, profecías que se fueron aclarando, que se van a entender a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Eh, Seguramente cuando, por ejemplo, se da a conocer Génesis 3:15, que el cristianismo lo interpreta como el primer evangelio, el primer anuncio del evangelio, donde el Señor maldice a la serpiente en Génesis 3 y donde el Señor le dice a la serpiente que él pondría enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer, y habla en una confrontación donde la simiente de la mujer sería herida en el calcañar, algo así como en el talón, por la serpiente, o más bien la simiente de la serpiente, pero que la simiente, o sea, el hijo de la mujer, heriría de manera mortal en la cabeza al hijo de la serpiente. Bueno, en ese momento, seguramente los israelitas y quienes eran instruidos en la escritura, pues no podrían entender con claridad esa profecía a la luz del Mesías, ¿sí? De la promesa de un redentor, de un salvador, del término Goel que hemos hablado tantas veces. Em, y ese versículo lo va a interpretar más bien la iglesia. ¿Por qué? Porque pues tenemos la evidencia de una mujer que ha concebido milagrosamente y cuya simiente o cuyo hijo ha herido de manera mortal a la simiente de la serpiente como fuente de pecado al haber no solo ido a la cruz, sino haber resucitado de entre los muertos. Así que en la medida en que el cristiano va escudriñando las escrituras, siguiendo el consejo que dio el Señor, que está en el libro de Juan, en el capítulo 5 versículo 39, el mismo Señor aconseja a sus seguidores escudriñar las escrituras, porque dice así: en ellas está, o ellas son las que dan testimonio de mí. Así que en ese consejo que da el Señor de escudriñar las escrituras, pues en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Escudriñar las escrituras implicaba escudriñar el Antiguo Testamento, y allí encontraron el testimonio en los anuncios proféticos acerca del Señor Jesús. Y ahora imagínense, pues cómo sería de sorprendente para aquellos que empiezan a investigar en las escrituras del Antiguo Testamento y ver el cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret, ¿sí? Por eso muchos seguramente creyeron, fue posteriormente, porque ignorarían muchas cosas, pero no solo eso, obviamente, sino que pues había un proceso de descubrimiento de la verdad. Miqueas 5 entonces hace parte de esos pasajes del Antiguo Testamento que nos dan unas referencias que todos van sumando, ¿sí? Como le mencioné, Génesis 3:15 es la primera aparición o mención más bien de una confrontación entre una mujer, la serpiente, su simiente, y así poco a poco va a haber diferentes referencias. Por ejemplo, así lo interpreta el libro de Hebreos. Estoy hablando como en un orden que van apareciendo. En Génesis 3 está lo que les menciono del primer evangelio. En Génesis, si no me equivoco, entre Génesis 15 y 17,
aparece en escena un hombre misterioso, misterioso absolutamente, que se llama Melquisedec, y Melquisedec es rey y sacerdote, pero dice que él es rey de un lugar llamado Salem, ¿sí? Entonces, esto es muy particular porque Melquisedec, el solo nombre de Melquisedec, quiere decir rey de justicia, ¿sí? O sea que este Melquisedec, cuyo nombre quiere decir rey de justicia, también es rey de Salem. Y Salem viene del mismo origen de la palabra Shalom, de ahí viene el nombre Jerusalén, que quiere decir paz. Por eso Jerusalén quiere decir algo así como fundamento de paz, ¿sí? Entonces, este hombre misterioso, Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, eso es sorprendente porque son dos atributos muy particulares del Señor Jesús, ¿sí? Como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que traería justicia y paz. Pero aquí hay un detalle muy interesante en Génesis, y es que dice que cuando sale al encuentro de Abraham, y Abraham representa toda, digámoslo así, todo el cuerpo de creyentes, ¿sí? Abraham es el padre de la fe. Abraham es como el que concibe en la fe a todos los que creerían de ahí en adelante. Por eso Abraham, su nombre será Padre enaltecido, porque él será constituido como el padre de la fe de aquellos que creerían en el pacto que el Señor hizo con él. Por eso en el seno de Abraham caben, pues, los judíos, como el pueblo del Antiguo Testamento, caben los cristianos, que le reconocemos claramente como padre de la fe, y caben también los musulmanes, que lo tienen como su patriarca, con algunas interpretaciones singulares, pero Abraham, de nuevo, es como el padre de todo el cuerpo de creyentes. Hablo de la fe monoteísta. Pero Abraham dice que le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. O sea, Abraham le da los diezmos al rey de justicia, al rey de paz. Pero aquí hay algo muy particular, y eso lo interpreta el libro de Hebreos. O sea, ustedes van a ver ese personaje misterioso en Hebreos, y es que este Melquisedec, rey de justicia y de paz, sale al encuentro de Abraham y dice que le da pan y vino y lo bendice. Esto es sorprendente porque aquí hay tres elementos fundamentales de lo que es el Señor Jesucristo, que son esencia del Señor Jesucristo. El pan, el vino y la bendición. El pan que representa su propio cuerpo, el vino que representa su sangre, y la bendición, que lo menciona el libro de Hechos, por ejemplo, que dice que el Señor quiso bendecirnos con su amado Hijo para que nos convirtiéramos de nuestros malos caminos. Y este Melquisedec, rey sacerdote de Salem, viene y bendice a Abraham, le da pan y vino, y Abraham le da los diezmos a Melquisedec, ¿sí? Por eso, cuando Hebreos retoma este personaje, dice, es que Jesucristo es sacerdote, no sacerdote levita, porque Jesucristo no es de la tribu de Leví, porque Jesucristo es de la tribu de Judá, ¿sí? Por eso Jesucristo califica bajo este orden sacerdotal de Melquisedec, que Melquisedec no solo era sacerdote del Dios Altísimo, así lo dice Génesis, sino que era rey de paz y de justicia, porque los descendientes de Judá, y específicamente los descendientes de David, serían, digamos, puestos ante la promesa que el Señor le da a David como reyes, ¿sí? Pero el sacerdocio viene por este orden divino, porque los descendientes de David solo serían reyes, los descendientes de Leví solo serían sacerdotes, pero Jesucristo, como materialización de las profecías, como materialización de las promesas hechas por el Padre en el Antiguo Testamento, pues va a ser tanto rey como descendiente, digámoslo, perdón, biológicamente hablando, de Judá, de Judá y de David, obviamente, y como sacerdote no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces, en la medida en que vamos avanzando en el Antiguo Testamento,
en la medida en que vamos escudriñando el Antiguo Testamento, vamos a ver todas estas evidencias de por qué Jesucristo califica, ¿sí? Califica como redentor, por qué Jesucristo califica como Salvador. Yo tuve de manera personal, escuché, conocí una persona judía de nacimiento, pues del pueblo judío, de un linaje judío, pero también que además su fe era la fe en el judaísmo. Y, y escuchando su testimonio muy conmovedor, a ella le regalaron una Biblia, ¿sí? Y ella cuenta que ella se puso a estudiar la Biblia, a leer la Biblia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ella misma reconoció al Señor Jesús como Mesías solo leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El mismo testimonio lo leí, este sí no lo escuché de manera directa, pero sí lo leí de un hombre pues, que ha tenido un ministerio muy próspero en Israel, que tiene un ministerio cristiano en Israel, judío, nació judío, y en el ejército, ¿sí? En una guerra en el Líbano, él, no sé si sepan que el Líbano en algún momento era mayoritariamente cristiano, y él tuvo acceso, lo mismo, a una Biblia, y en sus momentos de descanso, pues como de relajación, decidió empezar a leer la Biblia, y él mismo encontró en las escrituras que Jesús de Nazaret califica totalmente como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y todo esto para llegar a Miqueas 5. Miqueas 5 es un pasaje muy importante en un contexto que venimos hablando de peligros, en un tiempo donde hay amenazas, ¿sí? Hay amenazas externas, están los asirios que quieren llegar también a Judá, en un tiempo donde hay también debilidades internas, donde hay una decadencia espiritual, perdón, en un tiempo donde, como lo ha señalado el mismo Miqueas, donde hay injusticia social, donde hay un engaño en la búsqueda del Señor, donde el pueblo se ha apartado en su corazón del Señor, eh, viene esta profecía del capítulo 5. Hemos hablado que Miqueas nos plantea tanto el anuncio de unos juicios, pero también el anuncio de una esperanza en medio del juicio. ¿Qué le dice, por ejemplo, en el versículo 1? Estamos en Miqueas 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Sí? Está advirtiendo que efectivamente los asirios se estaban acercando en cabeza de Sennacherib. Estamos hablando entonces de la época del rey Ezequías. ¿Sí? De hecho, Sennacherib, rey de Asiria, sitió a Jerusalén, no la conquistó, pero sí la sitió, conquistó algunas ciudades alrededor de Jerusalén, pero no logró tocar a Jerusalén. Y aquí viene la gran promesa mesiánica de Miqueas, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y este versículo es muy, muy importante en las promesas sobre el Mesías. De nuevo, ¿qué le está diciendo a Jerusalén? Pues a Judá: rodéate de muros porque es que te han sitiado y vas a ser herida. Pero hay una promesa. ¿Cuál? Belén Efrata, y ese Efrata es para distinguir, había otras aldeas con el mismo nombre, pero esta Belén, bueno, Belén, Bet Helén en hebreo quiere decir casa del pan, ¿sí? Ese es el significado del nombre Belén, casa del pan. Y le está diciendo pequeña para estar entre las familias de Judá, era una aldea pequeña, y dice, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hasta ahí creo que la idea mesiánica es muy normal. ¿Cuál era la idea mesiánica que tenían en el Antiguo Testamento? Bueno, un descendiente de David que traerá un gobierno de justicia, de equidad y liberación, ¿sí? Pero de ninguna manera en el pensamiento judío estaba
que el Mesías fuera Dios, ¿sí? No, ellos no, pues, no podrían concebir esa idea, ¿sí? El Mesías era el ungido por Dios, un instrumento de Dios, pero seguía siendo un instrumento enviado, ¿sí? Pero lo que dice a continuación es muy particular y lleva a esta imagen mesiánica no solo a un hijo de Dios descendiente de David, sino a Dios mismo. Porque ¿qué nos dice la segunda parte del versículo? No solo de ti me saldrá el que será Señor en Israel, sino que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es algo que Juan en su evangelio nos va a hablar cuando dice, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? O sea, miren que Miqueas, por eso yo alguna vez cuestionaba que si en verdad los judíos tienen su Antiguo Testamento, ¿sí? Que leen y escudriñan su Antiguo Testamento, que si de verdad entendieran este versículo donde habla del Mesías, que el Mesías no solo sería un descendiente de David, sino que su origen es la eternidad, ¿sí? Podrían mirar más fácil el cumplimiento en el Evangelio. De hecho, Mateo, en el capítulo 2, creo que en el 5 o en el 6, él cita este versículo como un cumplimiento de una profecía. O sea, Miqueas está anunciando que el Salvador, que el ungido, que el Mesías nacería en Belén Efrata. Y Mateo, entendiendo este pasaje, lo toma, lo coloca en su evangelio, anunciando que ese Mesías anunciado, o más bien confirmando que ese anuncio de Miqueas se estaba cumpliendo, porque el Señor Jesús nació en Belén. Acordémonos que el Señor Jesús, sus padres vivían en Nazaret, pero como eran de la familia de Judá, hubo un censo, ¿sí? Y tuvieron que ir a su ciudad natal para ser censados. Y en ese proceso, pues los toma el momento del parto del Señor Jesús en Belén para que se cumpliera Miqueas 5. O sea, algo así como que el Señor se inventó, llevó bueno, Sirenio creo que se llamaba, quien determina este censo solo para que el Mesías príncipe nazca en Belén y se cumpla esta profecía. ¿Sí? Pero de nuevo, aquí incluso está anunciando que sus salidas son desde la eternidad, desde los tiempos del principio. Dice, versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y pónganle mucho cuidado al versículo 4, que todo esto se va cumpliendo en nuestro amado Señor Jesús. Y Él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza el nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esas son palabras evangélicas, ¿sí? Cuando digo palabras evangélicas, son palabras del Evangelio. Son palabras que están, por ejemplo, cuando el Señor se está despidiendo de los apóstoles en Mateo 28, cuando les dice que vayan, hagan discípulos, que sean testigos y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Aquí está usando el término hasta los fines de la tierra. Este pasaje de Miqueas, acuérdense que Miqueas es siglo octavo antes de Cristo. Estamos hablando que esta profecía es casi entre 800, 900 años antes del nacimiento del Señor, ¿sí? Y, y esta profecía, estos dos versículos abarcan una cantidad de elementos que se cumplen en el Señor Jesucristo, en su ministerio, pero también en la obra que continuaría a través de sus discípulos, y es la evangelización. De nuevo, mire lo que dice. Y Él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros. ¿Qué dijo el Señor en Juan 10? Yo soy el mejor pastor, ¿sí? Yo soy el pastor de las ovejas, el que da su vida por las ovejas. Yo soy el que les da seguridad. Él habla
del aprisco, que el aprisco es como la protección. Yo les doy el alimento, yo los apaciento, yo los cuido, yo soy el buen pastor. Y dice, estarán, morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y el proceso de evangelización, ¿cómo el cristianismo se expande de manera extraordinaria? A ver, ha habido religiones que se han expandido como el Islam, ¿sí? El Islam se expandió por el mundo, pero con una ideología muy diferente y casi contraria al cristianismo. El cristianismo se expandió con dos elementos fundamentales, y es el amor y la misericordia, ¿sí? El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y misericordia. Es un mensaje que lleva y promueve el arrepentimiento, pero a una decisión voluntaria de aceptar una obra redentora, ¿sí? Yo te muestro el camino del amor. Tú has vivido en el camino de la oscuridad, has vivido en el camino de la soledad, has vivido en el camino del pecado. El Evangelio va y te muestra un camino de la misericordia, un camino del amor, un camino de la bendición. Les cité ahora Hechos que dice que el Señor nos bendijo para que nos arrepintiéramos, para generar en nosotros un cambio de mentalidad. Entonces, tú estás en una condición espiritualmente deplorable. El Señor te ofrece la opción de salir de ese lodo cenagoso, de ese fango en el que te estás revolcando por la inmundicia del pecado, pero no lo está haciendo de manera opresiva, sino que te está ofreciendo, te está extendiendo la mano para que salgas de esa condición lamentable, ¿sí? Pero es tu decisión si aceptas o no la invitación a salir de la oscuridad y venir a la luz admirable. Pero otras religiones como el Islam, históricamente, esto está dateado, ha sido una religión de la imposición. O te conviertes o te mueres, ¿sí? Algo así, desde el principio. Y se ha expandido ciertamente en estos últimos años, pero nunca como la expansión del Evangelio basado en el mensaje del amor y la misericordia. Y es lo que está diciendo acá, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El Señor Jesús goza de tan buena fama, que incluso los que no lo consideran su Dios, ¿sí? Los que no lo reconocen, porque hay personas que reconocen en el Señor Jesús un gran personaje de la historia. Sería alguien muy, de verdad, descerebrado que niegue históricamente al Señor Jesús. O sea, las evidencias son tan claras que sería muy lógico que alguien negara la existencia de un personaje que vivió hace 2000 años en tierras santas, ¿sí? Pero muchos no lo reconocen como su Señor y Salvador. Pero aún aquellos que no lo reconocen como su Señor y Salvador, pues reconocen las grandes características de un predicador sabio, justo y misericordioso, lleno de amor, que vivió en medio de nosotros. Como les decía, hasta los que no creen en Él como Señor y Salvador, entre ellos goza de buen nombre, porque se cumplen las profecías, ¿sí? Ahora, otros hemos tenido la fortuna en la misericordia del Señor de poderlo reconocer no solo como un personaje de la historia, sino como aquel que en verdad está con nosotros, transformando nuestras vidas. Esta profecía, entonces, viene, se va a ir cumpliendo. Yo les he venido hablando del sentido pleno del cumplimiento de las profecías, y pues el Evangelio sigue expandiéndose, el Evangelio sigue buscando hasta los fines de la tierra. Creo que cada nuevo lugar que se iba descubriendo también iba acompañado de la evangelización. América, de hecho, fue descubierta, pero América también fue evangelizada. Luego entonces, bueno, van a venir otras profecías, dice el versículo 5, y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria espada, con sus espadas. La tierra de Nimrod es un personaje que hay que tener en cuenta,
muy, a ver, este Nimrod eh, es digámoslo así, un tipo que encontramos en la Biblia que seguramente también va a tener algo que ver con el tiempo del Apocalipsis. Dice, nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Pero quería llegar al versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Aquí hay digamos, un doble papel, parece contradictorio, del pueblo de Israel entre las naciones. Y está profetizando la dispersión del pueblo de Israel y dice a todas las naciones. ¿Sí? Una dispersión del pueblo de Israel cristiano. eh, las persecuciones hicieron que los judíos que habían reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador fueran dispersos y en esa dispersión llevaran el Evangelio. ¿Sí? Pero después del año 70, cuando Roma destruye Jerusalén y el templo, el pueblo israelita judío es disperso entre las naciones. Yo no sé si lo puedo asegurar, pero diría que casi en todas las naciones del mundo hay un descendiente del pueblo judío. Y estos traerían dos cosas entre las naciones. Uno, bendición. Si dice rocío, es el pueblo de Israel en las naciones sería luz a las naciones, ¿sí? Sería, bueno, y lo hemos hablado, tomando en cuenta todos los que han ganado un premio Nobel por los aportes a la humanidad, los que más, siendo una minoría, le han aportado a la humanidad, hablando desde su reconocimiento a los Nobel, han sido los judíos. Pero por otro lado, además de que estarían puestos como luz a las naciones y bendición, también dice que este remanente sería como cachorro de león, ¿sí? Y dice, entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare, arrebatará y no hay quien escape. O sea que de alguna manera el pueblo de Israel también estaría en medio de las naciones como expresión de juicio divino. Es algo que en algún momento tendremos la oportunidad de desarrollarlo, pero también Miqueas, 800 años antes, está anunciando la dispersión del pueblo judío en medio de las naciones que tendría dos misiones. Una, bendición, pero también juicio. ¿Sí? Y es algo que es que no es gratis, y solo piensa en esto, no es gratis que el pueblo de Israel suscite tanta inquietud positiva o negativa en el mundo entero. ¿Sí? No puede ser. Eh, eh, Israel no es el único país que ha estado en guerra. ¿Sí? Israel no es el único país que en su momento ha usado fuerza excesiva en la guerra. No es el único país. Ha habido países que lo hacen mucho peor, pero nunca ninguna nación despierta tanta inquietud como el pueblo de Israel. Eso hace parte de las profecías. Solo que, pues yo doy mi consejo, es mejor estar del lado que nos indica la escritura, ¿sí? Y que la inquietud que genere sea lo que nos dice la escritura. Pidamos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que le aman. Que yo esté del lado del Señor. Eso es lo que a mí me debe interesar, que yo no esté maldiciendo lo que Dios quiso bendecir, que yo bendiga y ame lo que Dios quiso bendecir y amar. Démosle gracias al Señor por esta semana que estamos terminando ya, por habernos cuidado, por habernos alimentado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Dirija su oración al Señor, dele gracias porque la vida es un milagro. La salud es un favor divino. La provisión es un acto de la bondad y de la misericordia del Señor. Pero sobre todo, Dios, Dios nuestro, sobre todas las cosas, el que hayamos recibido, esa buena semilla de tu palabra en nuestro corazón. Tu palabra nos da fuerza, esperanza, nos da luz,
Tu palabra, Señor, nos instruye, nos da libertad. Gracias por haber dispuesto nuestros corazones esta semana para buscarte, para esforzadamente, Señor, no solo escuchar, sino también escudriñar las Escrituras. Gracias por todas las bendiciones que nos diste esta semana, pero también por las situaciones difíciles, desafiantes y adversas que se presentaron, porque siguen siendo una preciosa oportunidad para conocerte, para ver tu gloria y tu poder en medio de nuestras necesidades. Te encomiendo este fin de semana. Te pido que nos acompañes en nuestra iglesia, en nuestra congregación física o virtual, Señor, según las circunstancias, pero permítenos encontrarnos, glorificarte juntos, escuchar tu palabra, Señor, y, y ser edificados en la común fe que tú nos has concedido. Te pido de verdad por la paz de tu tierra, de tu casa, de Jerusalén, te pido por tu pueblo, que despierte a la luz del Evangelio, Señor, y que cumpla ese papel para el cual tú elegiste al pueblo de Israel, Señor. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.